Una entrega más, un encuentro más de la hora contada por Radio Nacional Mendoza, como todos los lunes. Buenas noches para todos, buenas noches Roberto Rey. Buenas noches, ¿cómo se va? Buenas noches Marcelo Padilla. Bueno, buenas noches. Buenas noches Julio Coronado. Buenas noches. Buenas noches Gianfranco Pagliaro. ¿Está Gianfranco? No, bueno, está en, digamos, en la estética a veces. Aparece en la estética así, se va colando. No, pasa que me han pedido quizás un traslado. Me ha llegado una carta de traslado y tengo que ir a otra zona y tengo que ir. Muy lindo lo de Alemania el otro día. Por eso le digo. La otra vez, muy rico todo ahí, ¿eh? Como estábamos en Como organizó Alemania, el catering. La Unión Soviética me va a dirigir hacia otro lado. Está en un proceso de traspaso de identidad. Claro, tengo que traspasar Mucho frío en Alemania, mucha nieve. Bueno, pero usted tiene inmunidad diplomática. Impunidad diplomática. Impunidad diplomática. Sí, bueno, no lo querés decir, estamos en el aire. Como les decía, la hora contada todos los lunes por Radio Programa Nacional. número 9. Mi nombre es Rodrigo Aguilar y este programa número 9 vamos a trabajar sobre la segunda parte de lo que fue la primer parte, si no sería lógicamente. Los nueve de la ciudad. Los 9 de oro. Los 9 de Mendoza. El Búfalo Full. Pero ese era puntano. Pero era 9. Sí, pero jugó en el Lobo mendocino. Sí, se lo apropia Mendoza en la historia, sí, es verdad, pero puntano. Juan Gilberto. Entonces, El Cachorro Bau. Un gran 9. Y bueno, ese era el 9, el mayor goleador. Ya vamos a ir para San Luis a hacer algún programa. Hemos recibido, como usted sabe, muchas flores y muchos mensajes. ¿Flores? A mí me llegó una invitación esotérica de un lugarteniente del gobierno de Alberto Rodríguez A, con una fecha media astrológica de que nosotros tenemos que ir a hacer el programa ahí, y bueno, y ahí lo va a pasar, digamos, él a través de un sistema tecnológico para todo el mundo, dijo. Entonces, bueno, hay que confirmar eso, pero vamos a ver cuando, digamos, se habiliten. Revisemos agenda. Cuando se habilitan las fronteras. ¿Cómo estamos para la otra semana? No sé, porque Habría que revisar agenda con el equipo de producción. están en Bariloche ahora. Tienen un retiro espiritual. Entonces vamos a hacer la segunda parte de lo que fue el Gran Mendoza. La verdad que un programa les gustó, la primera parte. La verdad que yo no lo escuché. ¿No lo escuchó? No. Yo no he escuchado ningún programa. Estuvo Ya no me acuerdo en cuál. el programa de Alemania Occidental que hicimos ahí en... Oriental. No, lo que pasa es que después que ustedes se retiraron, Marcelo se quedó haciendo un tratamiento de belleza en Alemania Oriental. Entonces él está pensando en otras cosas. Un spa comunista, ¿cómo sería? El spa. Sí. Uno aprovecha las ofertas. Es para quedarse, ¿cierto? Cyber Monday, Ajá. Hot Sale, Sí. Oriental. Y bueno, qué sé yo, dije, me quedo unos días. ¿Para qué irse si uno se está quedando? Esas cosas uno no las entiende. No sabe ni lo que son takeaway. Takeaway. Todos, si hablamos. Vivimos como en un mundo de dentro sombras. de poco vamos a tener muchos artículos, digamos, del castellano, pero los sustantivos, predicados, sujeto directo. No pasa nada, no pasa nada. Takeaway, No pasa nada con eso. suenan los timbres. El programa suena el timbre. Suena el tiempo. Suena el timbre, suenan las palabras, suenan los temas, y también, como todos los lunes, tenemos el baúl de Roberto. Sabemos que lo están esperando, sabemos que es lunes y es día del baúl de Roberto. Para esperar el baúl de Roberto. Exactamente, que le hemos sumado la presentación, digamos, por parte de Padilla del segmento. Sí. La presentación del segmento. A partir de ahora, Claro. Marcelo, el oficial presentador del baúl de Roberto. A partir de ahora. Sí, hace un par de programas. Bueno, no hay ningún problema. Va a ser, igual va a ser, se lo adelanto. Sí. Vaya lavándose las manos, porque vamos a leer No, vamos a leer las líneas de la mano, vamos a leer el horóscopo y vamos a hablar sobre los brujos y las brujas
De Mendoza. de Mendoza. De Mendoza. Ah, bueno. Estamos entrando en un terreno complejo. Lunes Es un a la terreno- noche, brujería. y no sé si da para un programa nada más. Mendoza.com. Esa oscuridad que dan los árboles en Mendoza, Exactamente. con los brujos. La magia, no son los brujos, es la magia. Bueno, ¿Otra vez? No, y no, bueno, acá lo que está pasa es que pasando son- algo, y acá bueno, está está pasando pasando algo. Está pasando algo. Va a tener que ir a. En este momento se está parando. Yo propongo que cambiemos el tema. Que atienda, que atienda. Hablemos de otra cosa. Y que invite a la persona que toca el timbre. ¿Será A ver, que real? nos Mire, cuente. mire, yo... no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No, no hay. No, Confirmado. no era nadie. Afirmativo. No, Afirmativo. no hay nadie. Afirmativo, no hay nadie. Estamos en un lugar Bueno. donde cada vez que hablamos de un tema que puede llegar a ser complejo, como el lenguaje o la brujería, suena el timbre. Sí, pero eso, digamos, ya son señales que habría que interpretar. Pero eso lo dejamos Pero como para que a el las baúl de 8 Roberto lo revele. porque- A las 8 cierra la quiniela, llegamos corriendo, ¿eh? Es un arte el de interpretar. ¿no? La quiniela es un arte El también. timbre, ¿cuál es? Debe tener un número el timbre. La Inter- martingala. Interpretar señales esotéricas en el campo o en la zona rural se identifica el búho y la... No es el búho. ¿Cómo se llama? ¿El pájaro? El pájaro cantor. El No, pájaro no, canta no, tamarina, no. el zorzal No, no. criollo. No, la lechuza. La lechuza. La bueno. lechuza, La claro. lechuza. Cuando pasa la lechuza y pega el grito, Pero si en el hay- campo hay no lo lugares dudan, están no es que llenos de preguntan. lechuza. No lo Están dudan. llenos de lechuza. Otra No, vez, el La timbre. lechuza. No, bueno, nos metemos con estos temas y está No, complicado. no, en serio. sí. Le tenemos- queremos pedir cambiemos disculpas a la el tema. audiencia, Saquen pero las pepas, realmente... saquen las pepas, porque no se puede seguir. Saquen las pepas, empezamos. Y bueno, que abril. Nos está, Bueno, y si es un- nos está superando la situación. Acá está pasando, Y están que pasando cuando- cosas. ¿Viste cuando dice la ficción supera la realidad? Exactamente. Bueno. En Este sería el caso. Este sería el caso, por ejemplo. Cambiemos el tema. Bueno, Entonces, cambiemos el tema. así como en la zona rural, La lechuza. la lechuza los Con espanta, disculpe. los espanta a la gente Con el grito. con el grito de Con el grito, porque usted primero escucha el grito, mira para arriba y va el animal blanco con sus alas desplegadas y eso Los en el ojos. campo, Los ojos que ven todo. Nadie Los ojos. duda de que es Durísimo, los una ojos. bruja Los ojos. o un brujo. Nadie lo duda. O un mensaje. Miremos Que trae un mensaje. miremos la contracara El budo de Minerva. social. La sirena, el grito de la policía, alto ahí, Sí. salen todos corriendo. O el timbre. Pasan. O el Hay timbre. luces. Sí, Cuando hay luces. Está entrando una noticia de último momento. Sí. ¿De dónde? Sí, bueno. Me llegó una noticia de último momento. Perdón, hacemos un espacio, tenemos que ir urgente a la Unión Soviética. Ucrania. Ucrania. ¿Qué Sí. pasó? 2 maestras Sí. vendieron por Zoom Sí. su casa mientras daban clases. Vendieron Vendieron, esa fue la noticia. Me llegó justo y la tuve que leer. su casa. Su casa. ¿Y qué eso? ¿Y cómo? Esa era la noticia, usted me interrumpió justo ahí. Perdón. Después ampliaremos. sería. Ampliaremos. El teatro del absurdo. Y le buscaré como el sentido a Ceausescu. ¿Te acordás de Ceausescu? Ese que le pegaron 25.000 balazos, lo fusilaron a No, plaza lo pública. colgaron, claro. Con la esposa. Con la esposa. lo Con la colgaron. esposa. Con la esposa, todo. Lo colgaron. Un recuerdo para... Un recuerdo de recuerdo cómo, del de cómo futuro. claro, recuerdos del futuro ¿No? de cómo se enfervoriza. De que enfervoriza la guarda. gente. Mirá cómo termina la cosa. A Ceausescu. Bueno, Guarda cuando se encierran en sus country, guarda cuando no le escuchan a la gente, porque un día... un día la gente tomó el country y el capitán abandonó el barco. Sería como el libro remixado de Bukowski, el último libro de Bukowski, póstumo. Bukowski muerto, se publica una especie de diario que se llama El Capitán. Abandona el barco. Abandonó el barco, los marineros tomaron el barco y el capitán se fue de gira. Bueno, en un jacuzzi escribe Bukowski. ¿Viste cómo se pone también
digamos, la rebeldía, cómo se hace mercado, cómo se hace jacuzzi, se hace country y se domestica ahí, entra, qué sé yo, algo de decir, va. Eso es lo que tengo que votar. Es la heladera con el Che Guevara ahí, el ejemplo de esto que usted dice, el Che Guevara puesto en la heladera, el imán. Sí, pero bueno, ¿no? Llenémosla. La mercancía. Llenémosla, sí, viste, el Che Guevara tiene un sentido. La difunta Correa también. Le quiero aportar algo al respecto de lo que está diciendo acá el compañero Helling, en referencia a los barrios. ¿Cómo Helling? No, porque Helling me está mandando un mensaje. Bueno. Sí. Está aportando, digamos, que tiene... en este momento está... Que tiene que ver con el tema del agua de los barrios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí en el kilómetro 8 se hizo un barrio de la Tupac, con todo el esfuerzo, pusieron el agua. ¿Qué hicieron unos metros más allá? Aprovecharon los dueños de la tierra, hicieron un barrio privado, con el esfuerzo... La cortadera. De las cortaderas, exactamente, las cortaderas. Ese barrio privado... Que es como una ciudad, hermoso. Sí. Muy grande. ¿Cuántos country tiene Guaymallén? Porque Guaymallén es el departamento de la más provincia o menos que la tiene misma más cantidad country. de oliscas, ¿o no? Creo que, no sé, 180.000 country. Porque viste que tirás un número y ese número... Me contaron Country a patada. que hay countries que tienen doble entrada. O sea, usted tiene que pasar un en Guaymallén. Cerca del barrio este que le cuento de las 11 familias que no tienen agua del 2015, hay un country que tiene doble entrada. De Alibaba. Claro. Tiene que entrar por una, después pasar otro control más y así, casi. Bueno, Agustina Sejudo nos habló muy bien en los audios de este fenómeno muy actual. Sí, y que sucede mucho. Los country se instalaron, los country, Y que sucede mucho en las en cápsulas para... las afueras de la ciudad. Sucede muchísimo en las afueras de la ciudad y cada vez más. No sé, ¿cómo se ve allá todo el tiempo que ha estado en el country? La cultura del country es la expresión estética y arquitectónica del neoliberalismo. Es gente siempre simbólicamente cercana a lugares donde vive gente en condiciones totalmente contrarias. Sí. Generalmente es interfiriendo en el desarrollo natural de la naturaleza y del ambiente. No es casualidad que los country, justo por ejemplo acá hay una zona en un departamento yendo hacia el sur donde están en el Pedemonte, que están invadiendo la flora natural. Bueno, eso es un problema, sí, es un problema, pero el hombre hace no. Toda esa vegetación que hay en el Pedemonte yendo para Luján es la vegetación que permite la defensa aluvional. Claro. Entonces, si construyen ahí, en el futuro va a haber un problema. Sí. Y así como es así, lo podemos ubicar en cualquier oro. Es un gran... torres gigantescas en el medio de la ciudad, cortando la visión. Es un gran tema el Pedemonte en el Gran Mendoza. Ese que, sí, claro, ya sé cuál es. Sí, el Pedemonte en el Gran Mendoza es muy importante por esta de las defensas de los Las defensas naturales, son naturales, se siguen construyendo, terminan más mal. Más las torres en la ciudad. Las torres gemelas. Y el acceso a los servicios, ¿no? También me parece que eso... cuánta agua usa y quién usa y cómo usan el agua, por ejemplo, estos lugares, ¿no? Departamento General de Irrigación auspicia este programa a través de Canal Cacique Güemes. Canal K. Moon
revista Zona Crítica podemos encontrar un interesante artículo sobre el informe Vialet-Macé, que fue un auditor que allá por 1900 recorrió la Argentina realizando informes sociales. El licenciado Sergio Echler, que hizo una investigación, nos acercó a algunos de los extractos de este informe. Buenas noches, un placer poder saludar a toda la comunidad de La Hora Contada con esta temática tan especial que tiene que ver con poner en valor y en perspectiva histórica a la ciudad de Mendoza. En esta ocasión me gustaría presentarles un informe de Vialet-Macé, el auditor de la mendocinidad, en donde desarrolla una visión y una descripción muy interesante de la Mendoza de 1904. En ese contexto y en el marco del informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, el médico catalán titula el informe sobre nuestra ciudad El Mar de la Viña. Y ahí desarrolla 3 o 4 cuestiones muy específicas de nuestra ciudad que quería compartir con ustedes. Primero, afirma que la ciudad tiene un crecimiento exponencial luego del terremoto y que en los últimos 30 años ha crecido muchísimo, en donde se pueden observar arboledas anchas y calles pavimentadas, formando una única bóveda natural. También describe de que está dividida por una gran avenida de unos 30 metros de ancho y de 1,5 leguas de largo, denominada San Martín. También produce y desarrolla ahí una estrategia muy interesante cuando describe a las calles empolvadas. Dice que se encuentran a los costados de esta gran avenida un montón de calles empolvadas que son una herencia del comercio de la cordillera o cordillerano, y ahí especifica una manera muy particular para poder regarlas en ese momento, que era con un balde atravesado por un palo, lo que hoy conocemos como el regador, pero que era una política municipal desarrollar en cuadrillas los riegos de las empolvadas calles mendocinas de la época. También describe algunas cuestiones que tienen que ver con las casas. Dice que la mayoría son de barros, producto de 2 cuestiones. La primera, relacionada con los sismos y los terremotos en Mendoza, y la segunda con los costos de la construcción. 1 metro de una construcción de barro salía 6 pesos de la época, en ladrillo salía 20. Además describe que si bien existen muchos ranchos y conventillos, prevalecen algunas fachadas distinguidas, ninguna monumental, pero con una gran blancura y atenuada con algunos colores. También describe la iglesia de San Francisco, dice que es toda de ladrillo, pero también que tiene una argamasa de cal muy particular, y que la elevada torre fue derribada por un sismo. Esta ciudad no estaba exenta de algunos problemas sanitarios, producto de el escaso saneamiento y de las aguas subterráneas. Esto producía falta de higiene y había una mortalidad muy alta en la provincia de Mendoza del 53%. Otra de las cuestiones muy pintorescas que le daban una fisonomía muy particular a aquella ciudad que había crecido y que se había desarrollado luego del terremoto eran los mercados. Dice que había un mercado propiamente dicho, grande, con muchos puestos, que era uno de los ejes centrales de la ciudad, y 3 mercados pequeños. Así que nada, me parecía muy importante poder compartir esta parte, esta perlita del informe de Vialet-Macé, que seguramente vamos a estar desarrollando en otra instancia. Les dejo un cordial saludo a toda la comunidad.
pequeña historia de el barrio Sueños Cumplidos, que es un barrio muy pequeño ubicado en Rodeo de la Cruz. Es un barrio de Guaymallén. Este barrio, desde el 2015, no tienen agua. Si yo lo menciono así, bueno, ¿cómo no tiene agua? ¿Cómo puede ser que no tengan agua? Canilla, no tienen agua. inodoro. No tienen agua potable. Desde el 2015. Desde el 2015, que fue cuando se hizo ese barrio, digamos, cuando se fueron a vivir en una solución habitacional. Así le llamaba Bordón. 100.000 Solución habitacionales en el libro verde. Bien. Han llegado a que una funcionaria les prometa pagar bidones desde su propio bolsillo, yo, así como una burla, que nunca lo hizo. Sí. Pero compraron una cisterna y las cisternas se rompieron y nunca más le pusieron el agua. Lo concreto que un derecho humano tan básico en nuestra ciudad y que nosotros Mendoza, parece que tuviéramos donde no hay agua. Todo, exactamente. No lo cumplen. Eso es lo que también, ese es el progreso de la ciudad. El progreso implica también, como dice este neomarxista inglés, Harvey, dice capitalismo por desposesión, imperialismo por desposesión, por olvido. Y esa columna transversal que es el agua en Mendoza para la vida, tiene su historia. Ricardo Ponte, investigador del CONICET, la cuenta. Tal cual hoy la conocemos, se dividía en 4 solares. Estos solares daban a 4 casas, es decir, casas importantes. Después del terremoto, el catastro se va a hacer con una división de los solares más pequeña, ¿no es cierto? Ya no se divide en 4 solares. Es por supuesto que estos solares ya en la época colonial también se iban subdividiendo a medida que las familias se ampliaban, que había herencias para repartir. Entonces a veces dependía de a qué calles dieran los lotes, estos se volvían a subdividir, ¿no es cierto? Y se iba produciendo una subdivisión del catastro parcelario. Pero básicamente la guía, y por esto es muy importante, la guía para hacer estas subdivisiones debía ser que las acequias que traían agua potable a la ciudad deberían garantizar que todas las propiedades tuvieran agua potable, para lo cual las acequias entraban y hacían en la manzana hacían unos trazados curiosos, pero lo hacían para llevar agua a todas las propiedades que se habían subdividido en la manzana. Si uno mira el catastro parcelario colonial, se va a dar cuenta que qué importante que ha sido, inclusive para la división del catastro parcelario, el estar sometido a un sistema de acequia, porque recordemos que Mendoza era una ciudad que se proveía y se provee hasta hoy día, hasta el presente, se provee de agua potable a través de un sistema de acequias que vienen del río Mendoza. Esto de que Mendoza aún hoy se provee de una acequia, que es la acequia, el canal Civit, que va por el oeste y va a acceder a más arriba del Parque San Martín, donde están las plantas de potabilización de obras sanitarias. Ahí, ¿no es cierto?, llega el canal Civit y ha llegado hasta hace unos años abierto, es decir, que era un canal abierto que en los últimos años se ha estado cerrando en lo que es la parte más urbana, por una cuestión de seguridad también. Imaginen que ese canal alguien podía tirar un veneno y ese veneno poder afectar, ¿no es cierto?, a las plantas potabilizadoras.
Así que se ha ido tapando y va progresivamente en los últimos, yo diría en los últimos 10 años, y se ha ido tapando para que pueda circular con menor cantidad de basuras, etcétera, que no llegue en tan mal estado a las plantas potabilizadoras. Hoy nos gustaría también recorrer algunas ideas, algunos tópicos sobre lo que conoceríamos como la periferia de la ciudad de Mendoza, que en realidad es una mala manera de decir las zonas más... el problema son las clasificaciones, claro, porque claro, terminamos diciendo, claro, manejándonos con toda la artillería lingüística que viene heredada de la Grecia clásica o de Roma, donde las ciudades eran amuralladas y había periferias, y después esta idea del modelo agroexportador que genera, digamos, la etapa sustitutiva de importaciones, después la atracción en la ciudad, y puede ser que, claro, la industria, el desarrollo de la industria, bueno, y el ahí sujeto de la historia es el centro de la ciudad. Claro, y parece que el sujeto de la historia está en Buenos Aires, capital federal, República y en Argentina. Mendoza, en el centro de Mendoza. Y en Mendoza, en el centro de Mendoza, y en el centro de mi pecho, la República Argentina. Y la verdad es que suceden barrios, suceden cosas, suceden historias. Preguntale a la Llena Barrios. Y vive muchísima gente que transita la mayor parte de su vida, digamos, prácticamente en esos lugares y que estamos permanentemente en nuestros barrios, en nuestras zonas, y esos son nuestros ámbitos de vida. Entonces, la historia a veces va tapando eso, ¿no? Va como metiendo debajo de la alfombra. Historia. Sí, porque hay como una historia que un poco la que venimos nosotros hablando, hay como una historia oficial de la ciudad. Los medios. ¿No? Una historia que y los escribas en la historia. ¿Cómo es eso? Los medios en la coyuntura y los escribas en la historia tapan esa realidad. Las dos ciudades, por Ricardo Ponte. Los pobres no pudieron emigrar a la ciudad nueva y construirse una nueva casa en la ciudad nueva, sino que tuvieron que contentarse con quedarse y arreglar la casa existente en la ciudad vieja o usurpar una casa abandonada en la ciudad vieja. Pensemos, ¿no es cierto?, que había muchísima usurpación a posteriori del terremoto, porque muchas familias sin descendencia murieron en el terremoto y eso hizo que muchas propiedades quedaran abandonadas. Con este panorama, entonces se fue definiendo prontamente una ciudad vieja o barrio de las ruinas, donde se quedaron los pobres, y una ciudad nueva o pueblo nuevo de San Nicolás, donde se empezaron a construir las nuevas casas, la aparición de las mejores viviendas, los edificios públicos. Es decir, el gobierno tenía muchos instrumentos a su mano, y el gobierno nacional y el gobierno provincial, tal como la instalación de la aduana, correos, instalaciones militares. Es decir, había muchas estrategias del gobierno nacional, por ejemplo, para condicionar los futuros desarrollos inmobiliarios de la ciudad. Mientras que la ciudad vieja quedaba un poco librada a su suerte. Después, a finales del siglo XIX, fue una zona de prostitución, característica que ha seguido hasta el presente, de que hubieron dos ciudades, una ciudad vieja y una ciudad nueva, y tampoco se pregunta por qué ciertas calles no coinciden. La traza, por ejemplo, por qué Godoy Cruz topa en la avenida San Martín y no prosigue. Bueno, ¿por qué? Porque de la avenida San Martín hacia el este era la ciudad vieja y de la avenida San Martín hacia el oeste era la ciudad nueva. Entonces, acá hay un conflicto entre la ciudad vieja y la ciudad nueva. La ciudad vieja por mantener la vida y la centralidad en la ciudad vieja, y la ciudad nueva por llevarla y trasladarla al nuevo trazado de San Nicolás.
Ninguna de las dos ciudades pudo tener ese objetivo. Entonces, lo que sí se logró es que la unión entre ambas ciudades fue la Avenida San Martín y fue el verdadero centro de la ciudad de Mendoza. Y con esto, Mendoza se despega de todas las ciudades argentinas de fundación española que están organizadas alrededor de una plaza principal donde está la Casa de Gobierno, la Catedral, el edificio de policía y esa vida pueblerina, esa vida a través de la plaza. En Mendoza no existe porque lo reemplazó una calle. Y la aparición de esta calle, que fue la Avenida San Martín, que unió tres tramos importantes, un tramo que se llamaba el tramo de San Nicolás, la calle de la Alameda y la calle de la Chimba. Estos tres nombres se van a unir en el convocante nombre, en 1883 se va en el convocante nombre de Avenida General San Martín. Y Mendoza de esa manera se une sin quererlo, sin saberlo, lejísimo de los modelos europeos a lo que estaba pasando en París. ¿Por qué? Porque en París se empieza a definir también la vida urbana, empieza a aparecer la calle, la avenida, como el centro de la ciudad. Y entonces París va a tener una avenida llamada Champs-Élysées o Campos Elíseos, donde se va a organizar, y es donde, como Mendoza, al igual que Mendoza, cuando en París se festeja el Año Nuevo, se festeja en la avenida de Champs-Élysées, el Mundial, el final de la guerra, todas las cosas importantes de la ciudad se festejan no en una plaza, sino en una avenida. Y Mendoza pasa lo mismo. La fiesta de la Vía Blanca de las Reinas, el Corso, el Mundial, todo lo que pasa en Mendoza importante desde el punto de vista social pasa por la Avenida San Martín, cosa que no tiene ninguna otra ciudad argentina, porque Mendoza, sin quererlo, sin saberlo y tal vez sin pretenderlo, por esta cuestión de esta lucha entre las dos ciudades, donde ninguna pudo lograr el ámbito de unión de ambas ciudades, se constituyó en el centro de esta nueva ciudad. Y de alguna manera hay políticas que subsisten, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿dónde se hizo la peatonal? En la Ciudad Nueva. ¿Dónde se hizo el primer hotel? En la Ciudad Nueva. Es decir, siempre la administración tiene la posibilidad de ir generando, a través del equipamiento, esta localización de actividades más productivas, más redituables, más vistas, de mayor circulación, etcétera. Entonces, esto que parece lejano en el tiempo, ¿no es cierto? Esto que dice la lucha de las ciudades, termina siendo hasta una historia en el presente que subyace, está subyacente en esta ciudad, que a veces nos preguntamos por qué determinados usos se dan en determinadas zonas de la ciudad. La gente pidiendo limosna, por ejemplo, esa es una imagen muy de finales del siglo XIX, que uno no la ve en la ciudad colonial. No hay registros de la mendicidad, por ejemplo, en la ciudad colonial, aunque debe haberlo habido, pero tal vez la mendicidad se circunscribiría a los atrios de las iglesias, en los días de misas, etcétera, pero no una mendicidad callejera, por ejemplo, como se va a ver a finales del siglo XIX. Y bueno, ha sido esta ciudad, ¿no es cierto?, a partir de la llegada del ferrocarril, esta ciudad moderna, y esta imagen de Mendoza de querer ser una ciudad casi sin pasado, ¿no es cierto? Es decir, no fue sino hasta 1987, donde yo publiqué el libro de Mendoza, aquella ciudad de barro, que empieza a saberse que había una ciudad antigua, una ciudad nueva. Antes la gente hablaba de la ciudad en general. Esto puede ser muy loco, pero es así. La gente no sabía diferenciar que habían habido dos ciudades que habían quedado enmascaradas en el desarrollo urbano. Y después, cuando la ciudad un poco se va integrando más, se va desplazando hacia lo que serían la periferia urbana, ¿no es cierto?, los barrios de San José y de Pedro Molina, o los barrios de Las Heras, que se van constituyendo en esa periferia pobre de Mendoza. Y tan es así que cuando esto es tan importante que cuando se delimita el ámbito de la ciudad capital,
se saca a los sectores pobres. Por ejemplo, se corta en el canal Sanjón, se corta el límite de la ciudad cuando podría haber incorporado Pedro Molina y San José y Dorrego, los podría haber perfectamente incorporado al ámbito de la ciudad capital. No lo hace. Y también corta al norte y excluye a la zona de la Chimba. Es decir, hay una territorialización política del espacio que hace que la ciudad capital sea una ciudad muy pequeña en extensión y donde están los mejores ingresos. Es decir, si Mendoza hubiera extendido esta natural soporte geográfico de la ciudad y habiendo incorporado el sur del departamento de Las Heras, todo el oeste del departamento de Guaymallén, Dorrego y Godoy Cruz, ese ámbito tendría que haber tenido mucho más lógica de haber sido la ciudad capital. Uno de los casos que van quedando evidenciados, por ejemplo, es la zona entre el norte y el sur de Mendoza, del Gran Mendoza, ¿no? Se ubica, y la otra diferencia entre el oeste y el centro, y entre el este y el centro del Gran Mendoza. Si usted piensa, hay una franja en el medio, que son la franja de las clases medias altas, y hay hacia las periferias los barrios más populares. Lo que me parece, la forma de la ciudad ha ido tomando bien la desigualdad de Mendoza. Digamos, Ciudad Mendoza se ha construido desigualmente como Mendoza se ha construido desigualmente. Y eso queda marcado por todos lados. Esa es la situación estructural. El futuro de las ciudades, y más que de las ciudades, de nuestros espacios vitales, lo trata acá Francisco Martí, cómo viene en la mano y cómo vienen las políticas públicas. Es fundamental no solo una planificación urbana a largo plazo que sea sustentable e inclusiva. Necesitamos planificar el territorio en su conjunto, acompañado por zonas suburbanas y rurales cultivables y productivas. Estas últimas semanas, a raíz de los conflictos en Guernica y el caso Echeverre, se ha visibilizado y puesto en agenda un tema de discusión que es central, prioritario y muchas veces tapado o relegado: la distribución de la tierra en nuestro país. Más allá de que es un delito la usurpación de tierras, también es un delito por parte del Estado y la sociedad en su conjunto no garantizar mínimamente el acceso a la vivienda y al trabajo. Para esto se requiere una planificación integral nacional de suelo urbano, suburbano y rural, que tenga en cuenta las características geográficas, climáticas, productivas y económicas en las diferentes zonas de nuestro extenso territorio. No son las mismas problemáticas las que hay que resolver en el norte argentino que en la Patagonia, ni en la Pampa húmeda, ni en el desierto cuyano. No alcanza con resolver la cuestión habitacional. No sirve construir extensos barrios del IPB o torres de viviendas colectivas si no brindamos herramientas a estas personas para que puedan generar sus propios recursos productivos. Hay que fundar nuevos centros urbanos a lo largo y a lo ancho del país en lugares estratégicos y refuncionalizar pueblos que han quedado abandonados luego de la pérdida del ferrocarril, por ejemplo, y brindarles a todas las familias que lo necesitan no solamente un techo, sino también un pedazo de suelo que puedan cultivar y generar trabajo, gestando una economía sustentable para esas familias. Somos uno de los países con menor densidad poblacional en el mundo y al mismo tiempo estamos entre los 4 países más urbanizados, en donde más del 95% de los habitantes residen en centros urbanos. Prácticamente el 50% de la población argentina vive en 8 aglomeraciones urbanas. El 32% vive en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y el resto se distribuye entre la ciudad de Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán y Salta con sus correspondientes áreas metropolitanas. Contamos con un suelo altamente fértil
y extensas superficies deshabitadas sin producir. En ese mismo suelo, hoy más de 2 millones de familias no tienen resuelto el derecho básico a la tierra, el techo y el trabajo. Prácticamente el 50% de la población argentina vive en 8 aglomeraciones urbanas. El 32% vive en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y el resto se distribuye entre la ciudad de Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán y Salta, con sus correspondientes áreas metropolitanas. En contraste, existen 2.000 pequeños pueblos en la Argentina, de los cuales casi la mitad de ellos se encuentran en crisis por despoblamiento y casi 100 de ellos han desaparecido en los últimos años. Cansado de buscar y herido en 1000 fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Amor, sutil, narcótico, suave y fragante. Amor, puede hacer polvo el diamante. Música ambiental, alcohol en gel para presentar en estos momentos. Jugo de sobre, agua de la canilla y el momento más esperado del lunes, a la noche, por lo menos por nosotros. Y nos han dicho que gente de varios departamentos de esta profunda Mendoza. Se comenta. Tenemos una audiencia que está acostumbrada a escuchar el baúl de Roberto y después irse a dormir sin hablar. Sin hablar. Generar como una paz, entrar en otro mundo, en otra dimensión. Eso. Te conecta de otra manera en cuerpo y alma, dice. Eso. Les presentamos para ustedes, para toda la inestimable audiencia de Radio Nacional Mendoza, el baúl de Roberto. Justamente usted de que habla de esas de la posibilidad que la gente se vaya tranquila, pero no se va tranquila. Una túnica hoy. Me he luqueado para el momento. Sí, esa túnica, ¿dónde la traí? Me la envió una persona que me sugirió que habláramos de esto. Pero vestido. Con estilo, obviamente. Muy bien.
Bueno, y esa persona me menciona, digamos que entre las muchas de las cosas que hablábamos, de la política, de estos magos, de la palabra, leía un autor que si fuera de la Edad Media, los magos de la palabra, como tenemos hoy en la legislatura y en algunos lugares del Ejecutivo, serían como aquellos nigromantes, manos santas, promesantes, que hacen promesa a la gente y ni que hablar de las alquimias. Y de las alquimias. Esa es la parte más peligrosa, cuando agarran las planillas y arman las alquimias. Ni hablar de los chamanes. Esto en Europa no se consigue. Este nivel de necesidad que tiene la gente de recurrir a las artes esotéricas para tratar de solucionar sus debilidades o fortalecerse, No buscar importa, el amor. no, porque lo importante Gente es que anda de la droga, qué son, el o alcohol. cómo son las artes esotéricas, Roberto. ¿A qué nos referimos? La arte esotérica es la adivinación, Aparte de una trabajos tradición muy malignos antigua, hacia viene la del origen persona, de la- o trabajos benignos también que desean suerte a aquellos comerciantes que quieren prosperar. Por ejemplo. Bendicen el almacén, exactamente. Claro, porque bueno. La hace poco- magia, Bueno, todo la magia es- es un mito todo viviente. mal. Recordemos que el mito es una explicación no científica de una problemática y la magia resuelve eso. Entonces el único mito que es viviente desde el origen y que se mantiene en actividad. Lo que llama la atención entre las muchas personas que recurren a esto, son aquellos más famosos que recurren a El este mundo tipo. del espectáculo. Los mediáticos. Los presidentes, por ejemplo. Se habla mucho que los dirigentes políticos recurren a Según este tipo de prácticas. si yo hago una pregunta acá en esta mesa y a nuestra audiencia, Espere, por favor. si yo hago una pregunta acá, Se van a mover las copas y no hay copas. claro, No. No, empezamos a... si yo hago una pregunta acá, si usted conoce a alguna persona que tira las cartas o que lee las runas o que Sí. todo el mundo La tiene a runa de San alguien, Ignacio. La borra del café. La borra del café. La gente que lee la borra del café. todo el mundo tendría hoy para decir yo Sí. conozco una persona. Totalmente. Yo conozco una persona que lo solo hace. Yo conozco una persona. No me diga. Claro, puede ser que yo soy practicante de determinadas cosas, o sea, tampoco hablemos del exterior. En esta mesa se mueven las copas. Entonces, claro, Suena el timbre sin te- querer. Sí, si se mueven las copas, porque acá hay, Hay prácticas. Que no se sí, rompa el plato. Bueno. en toda Fíjese. mesa hay un secreto circulando. Entonces, por ejemplo, usted dice que es mucho más común de lo que se habla. Es mucho más común, forma parte de muchas cotidianidades, de muchos lugares de familia. Famoso, ¿quién? Famosos, Vamos, famosos. Nombres. Bueno, entre los presidentes más famosos, Vámonos bien. o entre los famosos brujos que han asistido a los presidentes, podemos decir Claro. los Perrega. Ah, decían el brujo, Claro. es cierto. Como no solamente le decían el brujo, fue el que organizó cómo deshacerse de las personas indeseables que ponían en peligro a Perón. Sí. Hizo la triple A, Y digamos. además, como otras personas de otras profesiones, practicaba El la esoterismo. magia, la esotería, el esoterismo. El esoterismo. Leyendas que hablan, que dice que hacía prácticas y rituales para traspasar el espíritu de Eva Perón con el cadáver de Eva Perón hacia María Estela Isabelita. ¿Y qué? Para que tuviera el hacía talento, rituales. para que ella tuviera el talento. Exactamente, para Sí. traspasarle el espíritu. Y cayó Natalia Oreiro. Y la otra leyenda es cuando la etapa de la enfermedad terminal de Perón, de prácticas también de este tipo así, sobre ya el cuerpo convaleciente de Perón. Pero antes de Perón también, Roca tenía su bruja también. Roca, Sí. y todos los presidentes, todos han tenido quien asesorara en términos esotéricos, digamos. Carlos Saúl. Carlos Saúl también, y con el agregado que tenemos en nuestra provincia de Mendoza, una de las protagonistas de esas Seguro. de jornadas que vivía Carlos Hay Saúl. Hay un caso también de que últimamente la policía, acciones criminales, recurre muchas psíquicos, veces psíquicos. a personas psíquicas y que... Perdón, decía- Roberto. Piden prácticas de brujería, Sí. específicamente. Sí, la señor. provincia de Mendoza. Multa y cárcel. Para las Cárcel. personas que lo practican, compren, consuman, cualquier cosa de eso. Bueno, ¿Sí? ahí, Ahí ¿por está. qué? Ahí tiene. ¿Por qué?
Gente que no cree. Gente de poca fe. Gente de poca fe, justamente. Sí, pero si me Pero está hablando escuche que esta, van los políticos, que van escuche los esta empresarios que le voy a contar. decir sus proyectos mesiánicos. Usted tiene que adivinar quién era. Un presidente que decía que el bastón de mando estaba maldito, Seguro. que la Casa Rosada estaba maldita Sí. y que Olivos estaba maldito, que eso tenía una influencia El tan monte de negativa Olivos. hacia su persona que tuvo que descansar muchos días. Mandó a hacer reformas. Hace magia, Mandó a hacer reformas fuertes en Olivo, en la Casa Rosada, Sí. por este tema. Y la polémica del bastón es esa, la que usted dice. No quiso recibir el bastón de mando. Exactamente. No es que no sé qué, que Cristina. Ah, Él ya no está. quiso recibirlo porque decía que el bastón tenía trabajos esotéricos que le hacían contra él. Ese tipo nos gobernó 4 años. Pero ¿quién fue la persona que hizo todos esos trabajos? La bruja maldita. Esa mujer malvada. No que el hada buena de Buenos Aires. No, esa es la Usted Heidi, dice no. la bruja de Justamente- Calafate. Justamente. Esa mujer teje hilos de venganzas y tremendo, que es nombrada infinidad de veces en los noticieros de todos los canales. Usted exagera así, pero Sí. yo escuché que hablaba de que la Constitución de Chile, un tipo lo decía seriamente, la está escribiendo en secreto Cristina. No, yo no quería nombrar. Bueno, esto, cuéntenlo los criminalistas, ¿no? Hace muy poco tiempo se viene investigando aquellas situaciones de espionaje ilegal que se hicieron sobre de distintas personas, distintos personajes, Uf. distintos grupos. Pasé Y un bueno, programa eso. ¿eh? Eso para hacer un programa y bueno, está en investigación. Pero entre todas las cosas que se cuentan de las situaciones de espionaje en las cárceles, en los centros de salud, en la iglesia y en Sí. un montón de lugares, El espionaje. una de las víctimas de esos espionajes fueron los familiares de Lara San Juan, que esta gente que perdió a sus parientes y no los encontró Pero y hasta acá en un año Mendoza, pero acá después. en Mendoza. Claro. Uno de la gente que se infiltraba, ¿quiénes eran? Aquellas personas que se decían mentalistas, que podían descubrir, cerrando los ojos, poniendo las manos de determinada manera, podían descubrir dónde estaba el submarino. Imagínense la gente desesperada. La gente desesperada buscando a sus parientes, Qué miserable, queriendo encontrarlos. qué miserable. Entonces había una muy famosa, digamos, que se presentó ahí y dijo: yo sé dónde están sus parientes, yo soy ciega y puedo ver todo lo demás. Pero ¿qué era? Un espía de la AFI, un espía de los servicios de inteligencia. Conspiraciones. No, Una no, conspiración. porque aparte, Conspiraciones en el aire. se llama el programa. ese presidente Reposera, vamos a decirle así, presidente Reposera, no es la primera vez. Él venía con esquemas de espías desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a uno de los que espiaba y que terminó fallecido en misteriosas circunstancias es el parapsicólogo que era la pareja de la hermana, El cuñado. el cuñado. El cuñado. El No, cuñado. y además había escuchado a los familiares de las víctimas de la AMIA. Ah, también venía de ese pasado Reposera. Y se fue ahora del Le gobierno. gustaba escuchar mucho la radio y esa Se fue del tradición. gobierno Exactamente. que había escuchado a sus propios compañeros de coalición política, porque había escuchado a María Eugenia Vidal, la habían escuchado, y a Larreta los habían escuchado, o sea que ha escuchado Sí, todo. sí. Por eso, porque aparte, ¿qué dijo? Que el que armó el operativo fue Palacios, Fino Palacios. Pino Palacio. ¿Y quién se lo recomendó a Palacios? ¿Quién La se lo- embajada norteamericana y la embajada de Israel. Eso lo dijo Macri, ¿no lo dice acá este humilde animador? No. Nada, Lo el dijo- jugador sociocultural Este animador se lo- de la zona Lo dijo de Macri. Guaymallén de abajo. Lo dijo Macri, dijo, 22 al Fino horas, Palacio me lo ahora. recomendó la embajada norteamericana. Cierra todo. El hombre que perdió, Donald Trump, ¿sí? ¿Perdió Donald Trump? No dio la orden de darle ¿Perdió? 40.000 millones de dólares a Macri en campaña. Pero se los cortaron. Ahora los debe. Dice que Bueno, lo están buscando para que pague esa cuenta.
Nosotros nos quedamos aquí discutiendo largamente en esta mesa de trabajo acerca de la política y las brujas y los brujos. Y nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes. Adiós.